¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy ya es viernes 7 de agosto del año 2020. Ya son las 8 de la noche, estamos iniciando esta transmisión que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses a través de este medio, de la plataforma de Facebook. Bueno, pues para poder cumplir con una dinámica que tenemos como ministerio, como iglesia, es el de los estudios de los viernes, grupo celular, le llamamos a veces grupo pequeño, algunas otras veces, pero bueno, pues ya estamos aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes. Me daría mucho gusto saber que a través de ahora pues la ventaja del chat que tiene esta plataforma, pudieran avisarnos que ya están conectados y pues bueno, y todos los amigos que a veces yo sé que se conectan y no dejan ningún mensaje, por a veces que no tienen la habilidad de manejar pues las aplicaciones estas, bueno, pero los saludo desde aquí, es lo importante, y si están conectados, pues me da muchísimo gusto verlos. También saben que de manera diferida, pues ustedes pueden entrar a la plataforma de Facebook de Palabra Viva, palabraviva.org, Palabra Viva en Facebook, búsquenos y allí van a poder encontrar los contenidos que hemos estado transmitiendo día con día, ahí se van quedando, y bueno, pues para que le puedan dar seguimiento. Ahí hemos etiquetado incluso ya esta transmisión como TCD, Tiempo con Dios, que es el motivo, el tiempo que así le denominamos, y los días que vamos a las reflexiones que vamos a hacer un resumen, un repaso de ellas, son las desde el sábado 1 de agosto a hoy viernes 7 de agosto, así que ahí los animo para que me acompañen en esta oportunidad, en este día, este viernes, que les repito, lo hacemos en vivo. Soy parte del Ministerio de Palabra Viva y bueno, pues es una bendición, es un placer y un gusto poder estar con ustedes a través de esta circunstancia, de este medio. Y hoy, antes de entrar al estudio, yo quiero, de repasar este material, yo quiero que cada uno de nosotros, donde estén, ustedes que están del otro lado, están sentados, están cómodos, deseo que estén muy cómodos en sus casas, pudiendo seguir a Palabra Viva. Bueno, pues puedan compartirlo con sus amigos también, puedan compartir este portal, pero también podamos ponernos diríamos, como dirían algunos comunicadores, ponernos en sintonía, estar en el mismo canal, diríamos, estar con la misma expectativa. Sabemos que hoy por hoy las enfermedades se han estado disparando. Realmente creo que este tiempo está siendo digamos, un contagio muy intenso que hay en esta enfermedad que se ha estado difundiendo tanto, y creo que también nos ha puesto a muchos muy nerviosos, a otros más que nerviosos, se van en la escala, ¿verdad? Entran en una ansiedad. Decíamos el domingo, hablaba de la ansiedad, entramos en un proceso de ansiedad y diversas condiciones que debemos de entenderlas como parte también de nuestra naturaleza humana, pero creo que también tenemos, por otro lado, tenemos el respaldo de la enseñanza, de lo que Dios nos enseña, nos ha mostrado lo que se nos enseña a través de los estudios que tenemos, lo que aprendemos cada uno de ustedes y yo también, porque yo también aprendo en este proceso, a confiar, a no perder, como dirían a veces, no perder la cabeza, no perder el control de las situaciones. Hay gente que sabe de manejo de riesgos y manejo de situaciones a las que no estamos habituados, y refiriéndose a la conducción, al manejo de un vehículo, decía: el día en que tú te vuelvas pasajero nada más, tú que vas manejando, y en una situación de algún incidente automovilístico, tú te vuelves un pasajero del coche, ya no lo controlas, ya perdiste y te volviste pasajero único, y el coche es el que lleva el control, ya perdiste toda nunca, es lo último que puedes perder, dice, es el control de tu vehículo, de lo que llevas, dice, porque si no, tú te vuelves un pasajero nada más, y el automóvil pues obviamente que no tiene, no reacciona como tú. Entonces él lo llevan las fuerzas de la física, ¿verdad? Y como vayan las cosas se vayan dando. Entonces él decía: te vuelves pasajero. Entonces yo creo que hoy por hoy nosotros no debemos de sernos víctimas o ser
que nos arrastre esta situación, toda esta serie de circunstancias y simplemente nos volvamos una señal. Aquí está. Bueno, no, yo creo que era algo en el transmisor. Bueno, aquí estamos. Bueno, pues como les decía, tenemos que hacer sinergia entre todos, apoyarnos los unos con los otros y poder de alguna manera, extendernos la mano también. Esa es otra de las cosas que yo quería enfatizar mucho. Debemos de extendernos la mano a quien la necesita en este momento, porque hay situaciones, hay circunstancias en las que una palabra, una llamada o algo práctico que le llevemos o que aportemos a nuestros amigos pueden ser la diferencia, pueden hacer la diferencia. Los seres humanos así somos sensibles, tenemos esa circunstancia, ¿verdad?, que necesitamos de unos de los otros para interactuar, y el aislamiento nos puede provocar circunstancias que no deseamos, que no queremos. Así que yo los animo para que nos hablemos, amigos de Palabra Viva. Échense un telefonazo entre nosotros, no esperen que ustedes recibir la llamada nada más, ustedes háganla, tomen la iniciativa y pregunten cómo están, pregunten cómo se sienten, qué hacen, o si es posible, pues compartir algo, o simplemente el saludo. Creo que es formidable saber que alguien más se acordó de ti, se acordó de tu familia y te tiene presente. Yo los animo mucho a que hagan eso. Es muy gratificante recibir la llamada de un amigo y saber de una amiga, un amigo, sea hombre o mujer, y poder saber que hay alguien del otro lado que sí se está preocupando, está interesado en ti o en ustedes, como hermanos, como familia cristiana que somos. Y por qué no también esto llevarlo a la familia cercana, a los amigos, a los vecinos. Es algo muy, muy importante, yo se lo recomiendo mucho. Así que con esto iniciamos hoy esta reunión. Ya lo del Luis me decía que había problemas con el sonido. Sí, creo, ya lo corregimos. Sí, no sé qué aquí pasó algo raro, pero se corrigió ya aquí. Gracias por avisarnos, pero ya creo que ya se corrigió, ya mis indicadores marcan bien. Bueno, pues hemos estado viendo El tiempo con Dios. Ustedes saben que es este libro de este mes de agosto, cubre el día 1 de agosto. Vamos a tener hasta el día al final 31 de agosto. Vamos a estar con la carta a los Romanos, y quiero hacer como un breve resumen de muy, muy sencillo de este documento, de esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Cabe aclarar aquí esto que les quiero comentar, que en este tiempo ya Pablo tenía más de 10 años, o aproximadamente 10 años, que había anhelado visitar la ciudad de Roma, y después de sus 10 años en viajes misioneros que él ya había hecho. Hay que recordar que Pablo hizo varios viajes misioneros, pero entre ellos estaba Roma como un objetivo. Pero no se había logrado, no se había podido hacer. Pero en esos 10 años, dice, pues había hecho varios viajes y no le había sido posible viajar a Roma. Y bueno, pues escribe este documento. Él tenía grandes expectativas en que los cristianos que ya habitaban Roma, lo que hace entender que él había ya ministrado a algunos que habían migrado hacia Roma, gente de algunas otras ciudades que él ya conocía o que él había contactado, había tenido contacto con ellos, que migraban a Roma, y había ya creyentes allí. Dice, y cuánto los deseo ver, y tenía el anhelo de verlos, y él esperaba
que cuando estuviera allí ellos pudieran llevar el evangelio a todos los confines del mundo, porque finalmente Roma en ese momento era la ciudad más importante en el continente, en el mundo conocido en ese tiempo. Llegó allí y bueno, pero esta carta dice un comentario, dice así, fíjense qué interesante, dice: Pablo consideraba esta carta también como una oportunidad para ayudar a los creyentes romanos a fundamentarse mejor en los principios esenciales de la fe. Todas las cartas de Pablo eran llevadas por amigos. Nunca, estos documentos viajaban por amigos. El sistema de correos, ya lo había dicho creo que hace unas semanas, en Roma estaba destinado para documentación oficial del gobierno de Roma, no para los ciudadanos. Así que las cartas, los documentos, no viajaban por un sistema postal como el que conocemos nosotros. Era un sistema que estaba dedicado exclusivamente para el gobierno y para el ejército principalmente, para intercambiar comunicados. Y bueno, este libro, pues obviamente, la autoría se atribuye a Pablo, el apóstol de los gentiles, como se le conoce también a Pablo, apóstol de los gentiles, uno de los más destacados evangelistas, como uno de los teólogos de la iglesia primitiva. Esta carta tiene una carga teológica, una enseñanza muy, 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 muy importante para toda la iglesia, la carta a los romanos. Este documento que da mucha instrucción, enseña, hace entender a todos los creyentes que ya en ese tiempo, fíjense nada más, se empezaba a tratar de coartar el principio de gracia, de la salvación por gracia, a tratar de meterla, encajonarla en ritos, y se llamaban los judaizantes que había en ese tiempo, que eran los que trataban de que si la gente quería convertirse o quería aceptar el cristianismo como una forma de vida, vivir como creyentes cristianos, bueno, pues tenían que cumplir con ciertos estaban condicionados. Entonces, bueno, pues él hace una fuerte defensa, muy fuerte defensa al hecho de que la salvación es por gracia, es un regalo, no tenías que entregar nada. Y todo esto, hasta la fecha, hoy por hoy, bueno, pues sigue siendo un gran debate, pues hay grupos o personas que para poder alcanzar la salvación tienes que hacer esto, algún intercesor tercero para que puedas alcanzarla. Y Pablo claramente aquí defiende el principio de la gracia, que es gratuita la salvación. No hay nadie ni nada que pueda, un ser humano que pueda intervenir, salvo Jesús, que fue el que intercedió por nosotros en la cruz, al morir en la cruz, y pues ser nuestro, pues, ¿cómo le diríamos? El que pagó por nosotros. Se me va la palabra ahorita, se me va una palabra que quería usar, pero fíjense, el que pagó por nosotros. Y nada más, no hay nada más que reclamar. Entonces es un documento muy interesante, profundamente lleno de instrucción y enseñanzas. Y en esa dinámica, en la carta a los romanos, el sábado primero, Romanos 5 del 1 al 11, iniciamos con esta serie de temas de reflexión cada día. La cruz, nuestra esperanza, precisamente, dice así. Y en estos versículos de Romanos 5 del 1 al 11, dice el resumen, dice que el que ha sido justificado por la fe tiene paz con Dios y se gloria en su esperanza. Además, se gloria en las tribulaciones, sabiendo que producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Y precisamente en ese tenor, dice, hay un comentario que me quiero compartir con ustedes, que dice así: los prodigiosos frutos de la fe.
Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y acceso a Él, la gozosa esperanza de ver la gloria de Dios, una feliz certidumbre de certeza. Dice, certidumbre es eso, certeza, seguridad, certeza de Dios en medio de los sufrimientos y la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, en usted, en mí, en usted y en mí. O sea, esa certeza que debes de tener. Dice, ¿cómo sucede esto? ¿Cuándo y por qué sucede esto? Tenemos el don de la salvación y la paz con Dios debido a que cuando éramos del todo unos impotentes pecadores, Dios en su amor infinito envió a Cristo a morir por nosotros. Fíjense nada más, estos versículos en sí mismos contienen son una expresión y una forma de decirnos y enseñarnos a todos nosotros que no hay nada ni nadie que tenga que intervenir para que usted pueda alcanzar la salvación. Simplemente es por la gracia de Dios y por la fe en su Hijo Jesús. Se acabó. Esto desbarranca, tira por el precipicio cualquier intento de grupo o persona que esté tratando de sacar ventaja de esta situación. Veíamos en alguna ocasión y hablaba de una enseñanza que pues a veces hay personas que tratan de cobrar favores que no han hecho ellos. Y parecería que muchos de nosotros nos hemos convertido en eso. Algunos cobradores de beneficios que nosotros no hicimos. ¿Sí? Nos volvemos como que tratamos de sacar ventaja de algo que alguien hizo y nosotros nos presentamos como los que lo hicimos. Y es triste porque muchos grupos, muchas congregaciones o iglesias o grupos que se han formado surgen bajo estas dinámicas en las que están esperando que usted haga de la ofrenda de esto, de el apoyo para acá, el apoyo para allá. Yo no puedo pensar que una iglesia o una organización eclesiástica no necesite de los recursos para funcionar, pero si estamos supeditando la participación de una persona o de un creyente en función de sus aportaciones, eso estaríamos contradiciendo la enseñanza bíblica. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y encontrar el balance. Evidentemente que también se nos habla, y lo hemos hablado, donde se nos enseña que el ministerio como tal y sus ministros, los levitas, si quería usted llamarlo así como algunos le dicen, los pastores, las iglesias, necesitan el recurso y la participación de los creyentes para que la iglesia funcione, y eso es lógico. Pero supeditarlo, su participación a que tengas que dar algo para ser parte de eso, pues cuando menos no es del todo bíblico. Tenemos que entenderlo y entenderlo bien para que no se retuerza, se force, como se dice a veces, forcemos la escritura y hagamos de esto una forma de como muchos se llegan a quejar, ¿verdad? De sentir que se les está quitando algo. Y esa no es la intención. Pero tampoco esto quiere decir que usted como creyente diga, bueno, pues si estás diciendo eso, yo pues gracias Señor por la salvación, estoy profundamente agradecido y pues bueno, ahí háganlo, se sostengan la operación de la iglesia con buenos deseos nada más. Sí tenemos, porque también esto conlleva una responsabilidad como parte de la iglesia, pero tenemos que tenerlo muy claro, encontrar la diferencia entre una cosa y otra, tener la distinción, y hay que estudiar por eso la palabra de Dios para poder, o la Biblia, para poder entender y tener claro esto y no hablar a la ligera, como suele suceder muchas veces y confunden una cosa con otra. Así que aquí estamos hablando de la salvación por fe, simple y sencillamente. Pero también esto conlleva la contraparte. El martes 2 de agosto, el título de la reflexión dice: la desobediencia trajo muerte. Así, si la fe nos produce salvación,
La negación de esa fe, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae la muerte. Una genera la otra. Una condición genera otra condición. Entonces la desobediencia trajo muerte. Romanos 5, 12 al 21. Es una porción de la Escritura también muy interesante, porque aquí es donde debemos de encontrar, como les decía hace un momento, el balance. Y si a una nos lleva a la salvación, la otra condición nos lleva a la muerte. Y en estas dos, dice, dos hombres, dos acciones, dos resultados. Aquí se hace una comparativa muy importante entre Adán, el hombre, Adán, y el pecado. El pecado, cómo él pecó y llevó a la muerte al mundo. Dice, la desobediencia de este Adán, bueno, Adán y Eva. Pero Cristo, ¿quién trajo justicia? Cristo trae justicia. Pablo destacó el contraste entre Adán y Cristo, fíjense en estos pasajes. Dice, por el pecado de un hombre, por el pecado de Adán, cada humano ha experimentado la muerte física y espiritual por el pecado, dice. Debido a la justicia de un hombre ahora, por otro lado, Jesucristo, cada humano puede experimentar la vida eterna. Ya ven cómo entonces encontramos el equilibrio y las dos partes. Ahora, nosotros tenemos la capacidad y la libertad de decidir qué camino tomar. ¿Cuál camino tomas? ¿Cuál te interesa más? Pablo explica de nuevo cómo la ley no trae justicia, sino conciencia de pecado. La ley por sí sola no trae justicia, trae conciencia de que estás haciendo algo mal, conciencia de pecado. Cuando se refieren a la ley, se refieren a la ley de Moisés. Dice, cuando más seamos conscientes del pecado, tanto más nos arrojamos sobre la gracia de Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando somos más conscientes del pecado, nos buscamos, entendemos la necesidad de la gracia de Dios. Es esta necesidad que tenemos de buscar nosotros digamos un recurso, o el recurso más bien que la necesidad, es el recurso que Dios nos pone a nuestra disposición para poder salvar esta condición de pecadores. Es un recurso que Dios da, pero cada quien de nosotros tenemos la capacidad de decidir qué hacer. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomas o lo dejas. Entonces, pues, hay esa libertad que tenemos. Ya de ahí nos vamos al lunes 3, Romanos 6, del 1 al 11. Muertos, pero vivos es el título, interesante tema, dice. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Dice, como Cristo murió al pecado y vive para... Dice, como Cristo murió al pecado, como Cristo se murió al pecado y vive para Dios, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es una combinación de circunstancias interesantes, dice. Decía, la justificación de Dios impartida es lo titula. Aquí hay un comentario que así lo titula, la justificación de Dios impartida. Dice, la cruz y el sepulcro vacío, dice. Nosotros estuvimos allí, dice. Tras haber declarado la gloria de la gracia de Dios, Pablo vuelve a exponer la posible objeción. ¿Por qué no pecar más? Para recibir mayor gracia. Una vez más refuta esta herejía en los más enérgicos términos. Como si dice, bueno, el Señor dice que a más pecado la gracia de Dios se manifiesta más. Bueno, pues entonces pues sigamos pecando más, diría cualquier insensato. Dice, a ver, déjenme, estoy buscando el pasaje. Estoy buscando para que le estaba buscando el pasaje. Bueno, voy a leer esta parte del resumen del tiempo con Dios, que me pareció, creo que muy acertado el comentario. Cuando más abunda el pecado en algún lugar, con mayor claridad se manifiesta la gracia de Dios, que es lo que les decía. Ahora, como pregunta, ¿qué pues pensamos o diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sería como que
entre más maldad hay, más Dios más se manifiesta. Entonces haremos más maldad para que Dios se manifieste más. Esa sería digamos, en términos traducidos, lo que está diciendo. La respuesta de Pablo es clara y rotunda. De ninguna manera, dice. Si bien es cierto que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Nosotros que ya hemos sido justificados no podemos volver al pecado para que abunde la gracia de Dios, como algunos empezaban a decir o a tratar de enseñar. Los que creemos en Jesús no solo hemos participado en la muerte de Cristo y hemos muerto para Él, sino que hemos participado también de su resurrección. Al morir con Cristo morimos al pecado. Por eso no debemos entregarnos nuevamente al servicio de la maldad, sino que debemos caminar en la nueva vida que nos ha sido dada. O sea, eso no es un argumento para que la gente siga viviendo en una condición depravada o mala, de maldad. Bueno, pues para que Dios brille más, entonces yo soy más malo. Bueno, sí, pero eso no es y si sucede así, dice, pero puede suceder así, pero no es, digamos, la condición para un creyente. Para nosotros como creyentes no sería la condición. Entonces era una interpretación muy a modo, digamos, circunstancial de una enseñanza. Entonces ya de ahí nos vamos al martes 4. Martes 4, Romanos 6, del 12 al 23, como instrumentos de justicia. Les digo que esto realmente estamos haciendo un repaso muy rápido de la carta a los romanos, porque la verdad tiene un contenido increíble, muy profundo. En algunos casos yo estoy nada más pasando por encima, créanmelo. Hay un contenido muy profundo desde el punto de vista de enseñanza práctica y desde un contenido teológico muy los maestros, los más avesados en esto lo saben y así lo enseñan. Bueno, en este como instrumentos de justicia, Romanos 6 del 12 al 23. Romanos 6 del 12 al 23. Dice así, les comento este resumen que tengo aquí. Pablo repite la absurda pregunta en el capítulo 6, versículo 1, en la que se hace la siguiente, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, Pablo hace esa pregunta, preguntando por qué alguien podría querer ser esclavo del pecado cuando en lugar de ello se puede ser esclavo de Dios. Dice, es absurdo. Dice, a ver, te enseño, dices, tú me hablas del pecado, pero si yo te hablo de que puedes ser el esclavo de Dios, ¿no te convendría más ser esclavo, servidor de Dios? Sí, y me pasan discúlpenme, por favor, hay unos marcadores que están aquí, ¿me los puedes pasar y se los recoges a estos animalitos que se cayeron aquí? Gracias. Uno se lo llevaron allá y otro saca del otro lado. Bueno, ya disculpen, regreso. Como instrumentos de justicia. Entonces Pablo trata de hacer entender a la gente, bueno, a ver, si tú eres un esclavo del pecado, no te conviene, no te interesaría más ser un esclavo de Dios. Si quieres verlo así, dice, ya te lo pongo así, más fácil no se puede entender. Entonces, dice, ¿cómo es posible? Dice, que lo entiendas de otra forma. Entonces no debemos presentar nuestros miembros al pecado, nuestros cuerpos al pecado, nosotros, nuestra persona, no podemos prestarnos a ello, dice. Los esclavos del pecado dan frutos de los cuales se avergüenzan, pero los siervos de Dios tienen un fruto de santificación que lleva a la vida eterna. O sea, bueno, ¿te vas a entregar a esa condición vergonzosa? ¿Y vas a llenarte de la boca diciendo que vives en el pecado? ¿O vas a entregarte a una vida más virtuosa, donde entonces podrás enseñar, podrás aprender, podrás disfrutar más de la vida, o disfrutar de la vida tal como Dios espera que lo hagamos? ¿Cómo vas a ser? ¿Como un instrumento de maldad o como un instrumento de justicia? Tienes la opción de decidirlo. Entonces Pablo está enseñándoles a estos romanos, a este pueblo en este tiempo, a los romanos, aclarándoles esas doctrinas o esas enseñanzas, mejor dicho, enseñanzas que les venían dando algunos hombres o personas que trataban de aprovechar
aprovechar la ingenuidad de la gente. Dice, cuando dejamos de recibir el dominio de alguien para recibir el señorío de otro, experimentamos cambios en nuestra vida. Hemos sido trasladados del pecado a la justicia, de la muerte a la vida. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En teoría deberíamos apartarnos completamente del pecado, pero en la práctica no es así. Somos tentados y a diario y a menudo caemos debido a nuestro cuerpo mortal, nuestra condición humana. Con la conversión, nuestro espíritu es vivificado y comenzamos a reaccionar ante la gracia y los mandatos de Dios, pero seguimos con nuestro cuerpo mortal, aquí mientras estamos en vida, con hábitos pecaminosos y concupiscencias carnales, que algún día morirán. No dejemos, dice el comentarista, no dejemos que se enseñoree Él de nuestros cuerpos. Utilicemos nuestra voluntad para ser instrumentos de justicia que agradan a Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como personas, usted y yo, somos tentados constantemente, y eso es algo que sucede en todo momento. A veces algunos le llaman adicciones, condiciones insanas, pecado, actitudes que tenemos que no nos están ayudando a nada, que no nos ayudan a nada, y que hoy por hoy nos está diciendo la Escritura, nos enseña que nosotros debemos de resistir este tipo de situaciones. Tenemos que reconocer nuestra condición de hijos de Dios, somos como apartados del pecado. Dice que somos, sino bajo la gracia, que estamos bajo la gracia, y debemos de apartarnos completamente al pecado, como debería de suceder. Sabemos que somos tentados, pero debemos de nosotros de mantenernos y reaccionar ante la gracia y los mandatos de Dios para ser mejores personas. Es una condición que nosotros debemos de buscar como hijos de Dios. Es una lucha que hay diaria, Esta es una lucha. Esto no es una cuestión de mágica. No es de magia, no estamos hablando ni nada de ese tipo de cosas. Esto es una lucha diaria. Yo creo que aquí aplica un poco como lo que enseñan o toman, de hecho, más bien, pero creo que se quedaría muy claro si les digo que en Alcohólicos Anónimos se habla de una lucha diaria. Todos los días. Hoy es un día que voy a iniciar y deseo salir, no deseo beber, es lo que ellos hacen. Y bueno, lo que la palabra de Dios nos enseña es eso, todos los días es una lucha que nosotros tenemos que superar constantemente, día con día. Finalmente, parte de la dinámica, las disciplinas que tienen en Alcohólicos Anónimos están tomadas de la enseñanza bíblica, y nos enseña que debemos de que enfrentamos una lucha día con día. Entonces nosotros lo que podemos hacer es decir, hoy, en este día, me comprometo, deseo, yo no convertirme en estar sujeto a condiciones insanas, adicciones, por ejemplo, podría decirles así. Cada quien reconoce su condición y poder salir adelante y resistir de alguna manera esta condición, pero no por nuestra fuerza. Déjenme aclararles esto, también es importante dejar claro esto. No es porque nosotros seamos muy buenos y seamos capaces de resistir la tentación, porque no es necesariamente que nosotros tengamos que hacer. Tenemos que apoyarnos en la gracia de Dios que ya nos ha hecho, en esa condición que tenemos en nuestro favor y que es la que nos apalanca para seguir adelante. Cobijarnos, protegernos y en esa forma seguir adelante y no caer en la tentación y en el pecado. Que esa es una de las... Porque muchos dicen, bueno, pues sí, claro, yo quisiera ser un buen cristiano, una buena persona, pero el alcohol, por ejemplo, voy a usar algo clásico, me tiene atrapado, soy adicto al alcohol, soy alcohólico, y no me resisto, mis fuerzas humanas, pues no puedo. Pero nosotros tenemos también el apalancamiento que Dios nos ha dado para poder seguir adelante, y es su gracia, su bondad sobre nuestras vidas, y confiemos y pongámonos en manos de Él. Claro que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ponernos, no es una cuestión mágica, no estoy hablando de una cuestión mágica que desaparezca. Imagínense a alguien que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, la cleptomanía.
que es el hábito de tomar cosas que no son suyas, quería de robar, así fácil se la pongo. Hay gente que tiene ese hábito, tiene esa conducta, ese hábito, ese mal hábito que desarrolló por alguna circunstancia en su vida y que se ha dado cuenta que es algo que le está dañando su vida, que le ha afectado y quiere superar esa condición. Y cuando llega, yo recuerdo una historia muy triste, una persona que llegamos a conocer que tenía un poco tenía esa condición, resistirse a tomar algo que no es de ella en las tiendas de autoservicio, por ejemplo. Se resulta difícil, es una lucha que se tiene. Pero en ese momento es cuando nosotros debemos de apalancarnos y buscar a Dios para salir adelante y vencer esa tentación. Sabemos que es difícil, no es sencillo. Y de ahí pueden venir las adicciones, incluso las drogas, que son terribles en la vida de las personas y son es una condición de vida horrible, de veras, para los que la viven. Es terrible esto. Así que pues aquí es donde nosotros debemos de apoyarnos y soportarnos en la gracia de Dios que ya nos ha sido dada y en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces decidir, ¿me quiero gozar en el pecado o me quiero gozar en los brazos de Dios? ¿En quién quieres? ¿Qué es lo que quieres? Entonces la respuesta creo que es obvia, pero en la práctica resulta complejo la misma. Sujeción y libertad, miércoles 5, Romanos 7 del 1 al 6, dice así. Vamos a leer estos 6 versículos, son poquitos, dice así. Hermanos, ustedes conocen la ley. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras sea persona viva. Pues sí, claro. ¿Quién ha visto que le apliquen la cadena perpetua a un muerto? Yo creo que ya no aplica. La ley solo es para los que están vivos. Después de muertos ya no existe. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Faltas a la ley. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podemos dar una cosecha agradable a Dios. Porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos ha tenido bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Fíjense qué interesante reflexión, la que hace Pablo y en la que confronta a aquellos que piensan o que han quedado atados a argumentaciones o a condicionamientos que se habían enseñado bajo la ley. Y repito, cuando habla bajo la ley, aquí se refieren a la ley de Moisés, que era la que el pueblo practicaba en ese tiempo y que finalmente no era mala, no era mala, pero que sí hay algo claro, es que conocer esa ley, que tenía muchísimos, seguramente que era un librote así de grueso, con muchas descripciones de lo que sí podías hacer, lo que no podías hacer, o lo que estaría castigado por mal, o calificado como malo. Entonces, todo esto les dio una certeza a ellos de lo que no debían hacer. La ley les permitió conocer lo que no debían hacer, si se dan cuenta de ello. Y eso es lo que les está diciendo. Esa ley les permitió conocer lo que no debían de hacer. Pero yo les digo, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Tú, al morir a esa condición, eso es lo que es una comparación que hace. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, dices, mueres esa condición de
estar atrapado bajo la ley y como un muerto, dice, que no puede ser juzgado ni condenado. Así es tu vida. Ya moriste a esa condición, ya no aplica para ti. Ya no aplica para ti ninguno de esos principios. Como alguien que ya murió, no lo van a poder hacer. No le van a declarar, no lo van a mandar a cadena perpetua o a 5 a 10 años de prisión, porque ya está muerto. Pero tú, como dice, pero dice, así vosotros también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. Es decir, aquel que después de morir resucitó. De este modo podemos dar una cosecha agradable a Dios. Ahora eres un hijo de Dios, dice. Ya moriste al pecado, porque como aquel que murió al pecado, dice, ya moriste, ya, se acabó. Ahora ya no tienes esa condición. Tu condición cambió diametralmente. Romanos 7, del 1 al 6, es lo que dice. Sujeción y libertad, fíjense nada más. Nos da libertad. Qué interesante esta, dice, libertad de la esclavitud a la bendición. En posterior esfuerzo de Pablo por ilustrar nuestra libertad en Cristo, Pablo compara la ley con su tendencia a impulsarnos a pecar y da el ejemplo de la esposa y el marido. Dice, pero si este muere, ella es libre. así de fácil. Es la libertad que nos da. Si mueres al pecado, eres libre. Ya no tienes nada que... Usa todos los ejemplos posibles que en su época y hoy por hoy para nosotros también, para poder instruirnos. Dices, bueno, si ya moriste al pecado, ahora tienes la libertad, ya gozas de este privilegio, disfrútala. Dice, la ley nos fue dada por Dios y refleja su santidad. Pablo no acusa a la ley de ser dañina, ni sostiene que debe ser abrogada para siempre. Por aquellos que pueden pensar, no, bueno, pues entonces se acabó la ley. No, dice, no ha sido mala, ni se debe de quitar. Es el pecado que domina y controla al hombre, al punto que carece de poder para cumplir cabalmente la ley, es decir, la voluntad perfecta de Dios. De hecho, hace lo que es contrario a los requisitos de la ley. Ustedes conocen la ley seca que se expide, o bueno, en México hay días en ciertas épocas donde se declara una ley seca. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos, las autoridades disponen que en tales días, en tales fechas no va a haber venta de bebidas alcohólicas. ¿Y qué es lo que despierta en las sociedades? A ver, ustedes díganme, ¿qué es lo que sucede cuando esto se dictamina? Las personas de inmediato, las familias, los consumidores, corren un día antes y llenan sus estantes con bebidas, las que les gustan. Y parece contradictorio. Es contradictorio, dice, no va a haber, o la ley seca en Estados Unidos cuando se prohibió la venta de licores. Se generó todo un mercado negro de alcohol. Salió peor el remedio que la enfermedad. Entonces, tratando de controlar el consumo del alcohol, la ley seca, precisamente que tenía ese objetivo, pues parece que salió peor. Se generó un mercado negro de delincuencia alrededor que salió más mal para las autoridades que beneficioso. Entonces, dice, el pecado es el que domina y controla al hombre al punto que carece del poder para cumplir cabalmente la ley, es decir, la voluntad perfecta de Dios. No podemos hacerlo. De hecho, hace que es lo contrario a los requisitos de la ley. Para el que vive en sus pecados, la ley se constituye en una herramienta de muerte, porque plantea un estándar inalcanzable. Sin embargo, así como una mujer queda libre de las obligaciones del matrimonio si muere su marido, de igual forma, Dios habilitó un camino para librarnos de la ley. Su nombre es Jesucristo, nuestro Redentor. Nos da la opción. Dice, bueno, pues ahí tienes la ley, trata de cumplirla. ¿Podrás? Difícilmente. Si yo te ofrezco otro. Está Jesucristo, Jesucristo nuestro Redentor, dice. Dice, porque no es fácil cumplir con los requisitos de la ley a cabalidad,
Para los fariseos no había nada más importante que cumplir la ley literalmente, motivo por el cual fueron duramente criticados por Jesús. Sí saben que Jesús les dijo, escuchen a estos, hagan lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen, dice, porque no, ni ellos podían cumplir la ley. Había hipocresía en lo que se decía. Están mintiendo cuando dicen que la cumplen, porque no la cumplen. No hay quien la pueda cumplir así. Pablo señala que los que han participado de la muerte de Cristo han muerto a la ley. La nueva vida en Cristo ya no recibe dominio de la ley, sino del Espíritu de Dios. Los que hemos renacido en espíritu gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo, recibimos el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejamos de buscar apariencias para obedecer la voluntad de Dios de corazón. De corazón. Entonces aquí es donde entra esa circunstancia donde Dios intercede por nosotros o se pone de nuestro lado y nos ayuda a poder superar estas condiciones. Yo sé que para muchos decir, oye, pero pues si ni con la ley ni así yo no puedo. Pero ahí está Dios para ayudarnos, ahí está esa esperanza que tenemos, esa confianza que debemos depositar nuestra esperanza, nuestra fe en Él, para poder nuestra persona depositarla, para poder superar o poder vencer estas tentaciones que tendremos mientras vivamos. Mientras vivamos aquí vamos a estar en esta condición, de esta no nos vamos a escapar. El jueves 6, Romanos 7, del versículo 7 al 25, el clamor del pecado bajo la ley. Seguía él, le dio muy duro a esto Pablo, porque creo que había una situación muy difícil en ese tiempo para yo no sé qué confusión o como que que habían aprovechado muchos de dinámicas sociales que ya tenía el pueblo, pues venían bajo la ley de Moisés, todo esto, traían esa carga en su haber el pueblo de Dios y luego aparte los judaizantes que entran. Entonces Pablo aclara y define cuál es la condición nueva del hombre en este momento o en ese tiempo y en este momento para nosotros hoy, después de la muerte de Jesús en la cruz. Dice, el clamor del pecado bajo la ley. Dice, la ley trae conocimiento de pecado y este saber nos lleva a la muerte. La ley es esclavitud, sin embargo Pablo dice, pero yo soy carnal, o sea, soy de carne, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Pero dice, solo Cristo nos libra de este cuerpo de muerte. O sea, él reconoce, entiende perfectamente y tiene perfectamente claro, que la condición humana como tal lucha diariamente con la tentación. Dice, mi cuerpo lucha, dice, yo deseo hacer el bien, pero no lo puedo hacer, dice, porque yo no tengo me siento incapaz a veces de poder vencer esta condición humana. Dice, el hombre es completamente incapaz de cumplir cabalmente la ley. Pablo hace un paralelismo entre el judaísmo que practicaban en el pasado y los descendientes de Adán que vivieron bajo el pecado, considerando por los judíos como un hombre piadoso. Saulo estaba convencido de que era justo. Saulo era su nombre, pero es el mismo apóstol Pablo, estaba convencido de que era justo, pero esa percepción de sí mismo cambió al conocer a Jesucristo. Al recordar su pasado, entiende que estaba lejos de la justicia divina. Reconoce haber incumplido especialmente el último de los 10 mandamientos. No codiciarás y confiesa que la ley dice, no codiciarás y confiesa que la ley que a la verdad es santa, justa y buena, vino a ser muerte para él. El pecado utiliza la ley que es en sí buena para introducir la muerte a toda la humanidad. La ley no es mala, no está mal que haya una ley, pero este conocimiento del
pecado nos hace voltear, y la tendencia natural del ser humano es pues, buscar el pecado. Pablo dice que no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. Fíjense qué lucha tan fuerte, ¿no? Yo quiero hacer algo, pero hago lo que no debo de hacer. Dios escogió a Israel de entre el pueblo de entre los pueblos y les dio la ley. Pablo pensaba que eran cumplidores de esa ley hasta que conoció a Jesús. O sea, sentían como que al tener la ley ellos, y entre paréntesis decir que la cumplían, pues ellos estaban bien. Cualquiera que infringiera la ley como se entendía en ese momento era indigno y era merecedor de muerte. Dice, pero luego de su conversión se dio cuenta de que su vida era tan pecaminosa como la de cualquier otro, e incluso peor, porque pecaba teniendo el conocimiento de la ley. Así entendió que el pecado moraba dentro de sí, de él. Dice, su corazón deseaba seguir la ley, pero estaba siendo enseñoreándose por el pecado, porque no tenía poder para cumplirla. Fíjense qué situación tan peculiar se experimenta. Y usted y yo creo que todos la hemos vivido. A veces nos sentimos tan santos o tan dignos que discriminamos a aquel que está viviendo en pecado. Aquel que está viviendo en una situación indigna o está sucediendo algo en su vida, lo vemos de reojo. Lo vemos como diciendo, bueno, mira, este pecador irredento, ¿no? Dice, no tiene ni cómo, no hay ni cómo ayudarle, decimos a veces, porque sentimos o tenemos la potestad ya incluso de levantar juicio sobre alguien. Y era más o menos lo que le sucedía a Pablo. Pablo perseguía a personas que no pensaban exactamente igual que él, o que pensaban de otra forma, y él pensaba que tenía en sus manos la verdad, y como él tenía la verdad, cualquiera que no pensara exactamente como él estaba mal, y los perseguía. Su corazón deseaba seguir la ley, pero estaba siendo enseñoreado por el pecado, porque no tenía poder para cumplirla. Por eso es que Pablo escribe esto, que era terrible, es fuerte, muy fuerte, porque es un reconocimiento de su condición de él. Fíjense qué es lo que dice: miserable de mí, clamó Pablo con el deseo de librarse algún día de esta condición, deseando una cosa con el corazón, pero con el cuerpo hacemos lo contrario. La única respuesta es Jesucristo, es el único que nos puede ayudar. Dice, miserable de mí. Así decía, así se declaraba él. Dice, soy miserable. Dice, ¿qué puedo hacer yo en mi condición humana? ¿Qué puedo hacer para librarme de esta situación? Porque humanamente era imposible cumplir con todo esto. Y hoy viernes 7, Romanos 8 del 1 al 11, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que se levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a nuestros cuerpos mortales, dice, viviendo en el Espíritu. Nosotros debemos de reconocer nuestra condición. Jesucristo es el parámetro que divide la historia en dos. Estábamos en condenación bajo la ley, pues no teníamos el poder para cumplirla. La ley trajo condenación y muerte. Pero Jesucristo nos libró del pecado y de la muerte para darnos una vida nueva. Una nueva vida. Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para perdonarnos de nuestros pecados. Cuando creemos en el plan de salvación de Dios, el Espíritu Santo nos guía a la vida eterna. El hombre que no conoce a Jesús hace las cosas de la carne conforme a los deseos de su corazón, pero los que hemos renacido en Cristo, hacemos la voluntad de Dios en el Espíritu Santo y disfrutamos de vida y paz. Busquemos la guía del Espíritu Santo en todo momento para agradar a Dios. Yo sé que hay una lucha, como decíamos hace un momento, ahí existe una lucha, una tremenda lucha entre lo que deseamos hacer y lo que es correcto hacer.
El hombre en su naturaleza pecadora, pues recordarán o se sabe, reconocemos y estudiado por muchos especialistas, y algo que la misma Biblia lo ha dicho siempre, es que nuestra condición humana al nacer es de pecadores. ¿Y por qué? Les comento esto. El niño, el bebé al nacer, los primeros días, entiende, descubre, va descubriendo que con el llanto puede lograr muchas cosas. Y nadie le ha enseñado, digamos, es su parte de su naturaleza. Y los niños desde muy pequeños, desde muy tierna edad, se dan cuenta cuando están haciendo algo por capricho, porque lo quieren, porque no quieren estar solos, lloran, porque tienen algún deseo en particular. Hay cosas que, bueno, lloran porque a lo mejor les duele algo, o tienen alguna necesidad. Pero cabe reconocer que también los niños desde muy pequeños aprenden a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y quién les enseña eso? ¿Quién les enseña? ¿Quién nos enseña? Yo digo, porque todos tenemos esa carga. ¿Quién nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo? Es parte de nuestra naturaleza. Y esa es la gran lucha que el ser humano, usted y yo, tenemos conforme vamos desarrollándonos y vamos tomando más conciencia de lo que hacemos. Nos damos cuenta, un día descubrimos qué es bueno y qué es malo. Y cuando estamos tomando algo que no es nuestro, cuando estamos haciendo algo indebido, cuando estamos encaprichados en algo que queremos hacer y que no es correcto, hay esa gran lucha que tenemos. Pero Dios nos abre la puerta. Llega un momento en el que Jesucristo nos habla, el Espíritu nos habla, se nos habla y nos hace entender que para que nosotros podamos liberarnos de esa condición, solamente existe una forma, y es entregarnos a Cristo Jesús para agradar. Dice, busquemos la guía del Espíritu. Entonces, ya una vez siendo hijos de Dios, buscamos la guía, porque vamos a seguir teniendo la lucha. Esto no quiere decir que eso terminó cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, sino seguiremos teniendo la lucha, pero con el beneficio de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está morando en ti, está morando en mí, y nos instruirá, nos redarguye, nos instruye, nos orienta, consuela, nos hace entender, discernir qué es bueno y qué es malo, qué condición nos conviene y qué condición no nos conviene. Y en función de eso nosotros cambiamos nuestra conducta, cambiamos nuestra condición de vida, cambiamos nuestra actitud, lo que hacemos, lo que dejamos, lo que sabemos que no debemos hacer. Sucede si uno, para los que hemos experimentado este cambio de vida, yo creo que a lo mejor en algún momento de nuestra vida nuestras reacciones serán de una forma pues nada dignas, nada de que llenarnos de orgullo, ¿verdad? Pero cuando Dios muere en tu corazón y pasan las cosas, el Espíritu interviene inmediatamente y te das cuenta claramente que si Dios, eso no es algo que yo sea digno de que lo haga, que vaya a llenarme yo de alegría o de gusto por hacerlo, y me detengo, me frena, me contiene, me exhorta. Dice, eso no te conviene. Tú eres un hijo de Dios y dejas de hacer eso. Cambia tu vida. Esa es la acción del Espíritu cuando ya cuando está trabajando en tu vida. Ahí está, pero tienes que buscarlo diariamente, tienes que alimentarlo diariamente. De otra forma no lo vas a... si queremos encontrar acciones casi mágicas en nuestra vida, no va a suceder. Yo reconozco que hay personas que han cambiado de un día para otro, cambios diametrales en su forma de vida, pero la gran mayoría de nosotros vamos evolucionando, vamos teniendo un proceso más de crecimiento que vamos experimentando. Ahora, yo no digo con esto que el proceso lo vayamos a hacer demasiado lento, por favor, pues estoy en mi proceso y ahí voy y no cambio. No, yo los invito para que esto sea lo más dinámico posible y vayamos llevando un crecimiento, un desarrollo como personas que nos vaya edificando, nos vaya haciendo mejores personas. Aprendamos, como dice el título de esta reflexión, a vivir en el Espíritu, vamos a vivir con esa relación tan estrecha que llegará el momento en que ya no van a ser motivo de conflicto para nosotros. Lo vamos a recordar tal vez, porque sí, tal vez lo recordaremos como algo que hacíamos en el pasado
y que pues hoy, bueno, pues me entristezco por haberlo hecho, pero hoy por hoy, pues no es algo que me atraiga, ¿no? Dejó de ser atractivo para mí, porque ya el Espíritu ha morado en tu vida, muere en tu vida y se ha enseñoreado de todo tu ser y actúas de una forma, ya el control de tus actos ya no es no está dominado por el pecado, sino por el Espíritu, por Dios. Y eso es lo que Pablo los invitaba, les decía a los de Roma, les enseñaba. Y hoy por hoy esta enseñanza tiene vigencia para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y por eso les invito para que sigamos estudiando el libro de los Romanos. Vamos a seguir con estas cartas que escribió él. Ya para la próxima semana estaremos con otros la continuación. Nos vamos a quedar en Romanos 8 hasta el versículo del 1 al 11. Ya luego continuaremos con el capítulo 8 y así consecuentemente vamos a seguir con el tiempo con Dios. Yo los animo, los invito, amigos, que me sigan acompañando, que estudiemos estos temas, que veamos, los leamos, los reflexionemos y nos dediquemos un poquito de su tiempo, dedique un poquito de su tiempo para esta reflexión. Creo que nos va a traer, el beneficio va a ser muy interesante para la vida de cada uno de nosotros. Ahí donde están ustedes. Ahora en la comodidad de sus hogares, caray, yo creo que sin batallar tanto, creo que podemos conocer un poco más y crecer en nuestra vida personal, crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, perfeccionarnos, hacernos mejores, personas más virtuosas, no perfectos, pero sí mejores. Yo creo que estamos en un proceso de cambio y de mejora que yo creo que va a servir mucho a usted y a los suyos. De eso estoy seguro, convencido completamente. Así que, amigos, bueno, pues con esto estamos terminando esta reunión que tenemos de estudio. Gracias a Ana Bundis, a Miriam, por ahí a la familia López, a Rubén, creo que también por ahí estuvo, si no estoy equivocado. Bueno, por ahí a todos los amigos y los amigos que se conectan y los que nos alcanzan a ver, bueno, ya de manera diferida, también desde aquí les mandamos un saludo. Es el Ministerio de Palabra Viva. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, me da mucho gusto pues poder unirnos, sentarnos, platicar, charlar, tal vez de esta forma que no estábamos acostumbrados, pero bueno, pues hoy por hoy creo que pues tenemos que adaptarnos a esto y pues yo los animo para que se sigan cuidando, sigan tomando todas las precauciones debidas en cuanto a higiene, atención. Yo sé que hay familias que están experimentando momentos muy difíciles. Me decía un amigo médico tocante a la pandemia, dice, mira, cuando una familia tiene un enfermo en este tiempo con COVID, dice, pues se transforma se trastoca todo el entorno de la familia, se mueven muchas cosas, preocupación, actividades, hasta gastos que se tienen que hacer que no se tienen previstos, situaciones inéditas que estamos viviendo. Así que yo los invito para que si usted no ha sido todavía de alguna manera no han experimentado esto, cuídense mucho. Si lo están experimentando ahora también, si desgraciadamente lo están viviendo, yo creo que todas las medidas de seguridad y de higiene que nos recomiendan tenemos que llevarlas a cabo. Las precauciones, la consulta con un médico, con un especialista, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que hacerlo. Desde aquí les mando un abrazo, un saludo. Como ministerio estamos intercediendo por todos ustedes. No dejemos de interceder los unos por nosotros y les deseo a los amigos de Palabra Viva, y si usted no está en Palabra Viva igual, seguramente que tiene amigos o alguien, preocupémonos, interesémonos por cada uno de nosotros, hablémonos por teléfono. Una llamada telefónica creo que puede a veces hacer mucha diferencia. Yo sé que hoy existe el famoso WhatsApp y los textos que nos mandamos y que yo no los desacredito, me parecen muy buenos, ¿verdad? Pero siempre, no sé, a lo mejor yo en ese sentido soy un poco anticuado, pero prefiero una llamada telefónica. Creo que es muy gratificante escuchar la voz del otro lado de alguien que nos saluda, que nos pues anima, que nos pregunta cómo estás, cómo te ha ido, qué has hecho. O podemos a lo mejor incluso
escuchar sus circunstancias. Hay personas que a veces necesitan ser escuchadas. Entonces, no dejen de practicar, no dejemos de acercarnos a los otros por una llamada. Podría ser una gran diferencia e interesarnos. Como ministerio, repito, estamos interesados en todos ustedes. Desde aquí les mando un saludo, un abrazo. Nos estamos viendo el domingo a las 11 de la mañana. Domingo a las 11 de la mañana. Este próximo domingo, ¿qué va a ser? Hoy es viernes 7, 8, 9. Domingo 9 a las 11 de la mañana en punto. Estamos iniciando la transmisión de Palabra Viva en vivo. La hacemos en vivo para todos ustedes. Así que desde aquí les mando un abrazo, un saludo. Tenemos un mensaje muy interesante seguramente para la vida de ustedes, que yo no quiero que se lo pierdan. Animen a compartir el enlace de Palabra Viva con sus amigos, sus seres queridos. Compártanlo y para que nos acompañen en este tiempo. Por mi parte es todo. Pásenla bien, cuídense mucho. Un abrazo, un saludo a todos ustedes y nos estamos viendo por aquí el próximo domingo.